Bueno, en este 31 de diciembre de 2014, desde Oaxaca, México, en el sureste de la República Mexicana, un servidor de ustedes, abogado mexicano, Francisco Salvador Pérez, me dirijo a todo el vasto auditorio de Internet con el objeto de abordar un tema de fundamental importancia porque se relaciona con el manejo de la justicia, el tema de la justicia en México, que lógicamente, formalmente lo realiza el llamado Poder Judicial Federal. En la propaganda oficial u oficiosa que desde hace ya varias semanas y más pronunciadamente en los últimos días está realizando el gobierno federal mexicano, podemos decir el sistema político, está difundiendo que existe un juego democrático para la elección del presidente de la Suprema Corte y se mencionan ni más ni menos que a más de la mitad de los 11 altos funcionarios llamados ministros de la Suprema Corte que conforman este órgano de gobierno aquí en México. Imagínense qué juego democrático puede haber en un organismo que teóricamente representa los intereses de la nación mexicana con el objeto de estar encargado del servicio público de la administración de la justicia. Pero nosotros tenemos que decir que este supuesto juego democrático que está propalando el gobierno federal es una falacia, no es correcto decir juego democrático. Sabemos nosotros que teóricamente, y así está establecido en la Constitución de México, que esta nación, este país, esta república, políticamente están organizados como una república democrática representativa. Estos principios son básicos y fundamentales en todo Estado democrático, que debemos traducir como todo Estado que respeta los derechos de todos los habitantes de este país, que debe respetar los derechos e intereses de todos los vastos sectores que conforman un vasto país de más de 100 millones de habitantes. México es uno de los países más poblados de todo el mundo, debemos decirlo así, salvo unos pocos. México está dentro de un grupo de países de término medio en cuanto a territorio y población que rebasa con mucho el término medio de la mayoría de los países de todo el mundo. Principio democrático. Un país de más de 100 millones de habitantes, México, cuyos encargados del servicio de la justicia no son electos democráticamente, para lo cual se justifica, se dan múltiples motivos y pretextos, pero que no son válidos. En un momento dado del desarrollo de este país pudo sostenerse que no era necesaria la elección democrática de los integrantes del Poder Judicial, pero a estas alturas, cuando ya los medios de difusión, los medios de divulgación están vastamente extendidos, y desde luego no solo en México, sino en todo el mundo, no es posible pensar que la elección de esa minúscula minoría, como son de 11 personas llamados ministros, tengan que ser electos por una designación de alguna manera
determinada, ya sea directa o indirectamente, por el presidente de la República, por el encargado del Poder Ejecutivo, nada más antidemocrático y nada más contrario a la racionalidad y a los principios que informan cualquier país que se precie de conformarse y de funcionar conforme a principios modernos. Por eso es que es falaz la propaganda del régimen en cuanto está difundiendo aquí en México que en el seno del Poder Judicial Federal y particularmente en el organismo cúpula que es la Suprema Corte, se está realizando en los días que corren un juego democrático desusado. ¿Cómo puede haber un juego democrático desusado en este gobierno que precisamente se caracteriza porque no fue electo democráticamente? El presidente de la República no fue electo democráticamente. Si nosotros tomamos en cuenta cómo tomó posesión este señor, no pudo haber sido electo democráticamente. México, cuando este señor tomó posesión del cargo de presidente de la República, se transformó la vastísima Ciudad de México, que es grandísima, casi podemos decir que es uno de los centros demográficos más grandes del mundo. Estaba transformado en un vasto centro de barricadas. No se podía transitar sencillamente el día en que este señor tomó posesión. ¿Por qué no tomó posesión de una manera normal? Lógicamente porque no fue electo democráticamente, no lo eligió el pueblo. Fue cuestionado desde un principio cuando las elecciones, cuando ocurrió el proceso de la calificación de las elecciones, siempre fue cuestionado como una persona inepta, como una persona totalmente descalificada e incapacitada para desempeñar el cargo de la República. Si tomamos en cuenta el sistema de elección de los ministros de la Suprema Corte, que los elige directamente, ya sea a través de interpósitas personas, el presidente de la República, no podemos decir que en la Suprema Corte ahorita para elegir a su presidente haya un juego democrático. Entonces se trata de una terrible mentira. Que hay una supuesta división democrática como juego democrático en la Suprema Corte, pues también eso es una terrible mentira. No hay tal juego democrático. ¿Cómo ha trabajado la Suprema Corte a través de la historia de México? Desafortunadamente, las calificaciones que se pueden hacer son negativas, porque la Suprema Corte de Justicia siempre ha desempeñado el papel de ser un apéndice del Poder Ejecutivo, porque se ha encargado de traducir en sus resoluciones las directrices políticas fundamentales del Poder Ejecutivo, las directrices que han convenido a este Poder Ejecutivo. Así tenemos que la Constitución establece que México es un país democrático, está consagrado el principio de la democracia como rector de la política nacional mexicana. ¿Se cumple este principio? Desde luego que no se cumple. Son 2 o 3 partidos hegemónicos en donde los líderes están designados por el dedazo, por los grupos más poderosos económica y políticamente, pero totalmente dentro de un marco en que el pueblo es ajeno. No puede haber ahí democracia. El pueblo no tiene participación en la vida política de México. Lo hemos visto en las últimas legislaciones promovidas por el mismo Ejecutivo, y que el poder legislativo se transforma o está constituido en un mero sirviente, en un mero apéndice, en un mero instrumento del Poder Ejecutivo, porque bajo una simulación de discusión de las legislaciones, de las iniciativas del presidente, finalmente se aprueban los principios, los supuestos, los compromisos de carácter económico y que concedan privilegios a grupos caracterizados de poder económico y político, tanto de México como del extranjero. Ese es el triste papel del Poder Judicial en México, consagrar
dar visos de legitimidad a este supuesto país democrático. ¿Cuánto maneja actualmente el Poder Judicial del presupuesto? Maneja un presupuesto fabuloso, 50,000 millones de pesos. ¿Cuánto gasta la Suprema Corte anualmente? En estos momentos gasta 8,000 o 10,000 o 12,000 millones de pesos, que para un cuerpo minúsculo de 11 ministros es una cantidad terriblemente exagerada. Por eso tenemos a los ministros desafortunadamente pudriéndose en privilegios y en las prestaciones económicas que ni siquiera han de tener tiempo estos señores para contabilizar personalmente cómo están sus cuentas con motivo del patrimonio que todos los días están succionando al pueblo de México. En cambio el pueblo de México está con sueldos miserables. ¿Cuánto maneja el Consejo de la Judicatura, órgano que teóricamente dice que cuida que los jueces sean independientes, que cuida que los jueces no sean corruptos, los vigila?